Saludos, quien les habla, su servidor Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En este día me gustaría compartir con todos aquellos que tienen oídos para oír una enseñanza que a la vez trae una exhortación que creo que es muy pertinente para estos últimos días. Quiero citar las Escrituras en Mateo capítulo 7, verso 15. Nuestras Escrituras donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo son las más importantes. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea que aquí tenemos un principio que nos enseña que no podemos separar el fruto, el resultado, la conducta o lo que produce un hombre en su propia vida con lo que predica, con lo que enseña, con lo que profesa o con lo que profetiza los cuatro vientos. Si esas dos cosas no se reconcilian dando un buen testimonio, entonces hay un problema. El Señor nos advirtió que nos guardáremos y que tuviéramos cuidado de hombres que vienen a nosotros con vestidos de ovejas. O sea, tiene una característica que aparentemente pueden engañar a las personas porque vienen vestidos de ovejas, vienen vestidos de cristianos, de pastores, de buenas gentes, de buenas personas. Pero sus vidas no reflejan lo que predican. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Voy a ver si encuentro ese pasaje vamos a ver dónde está. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4. Y ya que estamos en Timoteo, voy a leer primero Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Lo mismo que el Señor Jesús dijo: vendrán a ustedes vestidos de ovejas. Vendrán y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque hay muchos que están por allí con unas nuevas enseñanzas, unas nuevas doctrinas que han salido, como ya estaba previsto, ya estaba profetizado desde el mismo Señor Jesús y por todos sus apóstoles, que después de la partida del apóstol iban a entrar lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, y que de los mismos ancianos que habían constituido se iban a levantar algunos que iban a, prácticamente a desviar y arrastrar al error a muchos hijos de Dios. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que podemos confiar en esa palabra que suena bien? En esa palabra que efectivamente hace un buen ruido a nuestros oídos, como que parece que está correcta, y cuando leemos la Biblia sí parece que coincide. Aunque hay unos pequeños detalles que no cuadran.
Dios nos está advirtiendo que tenemos que tener cuidado en los frutos de esa persona. Yo particularmente conozco a muchos que predican y que tienen muchos seguidores, tienen cientos de miles de personas que los escuchan, y cuando investigo un poco sus vidas, estamos hablando de hombres casados 2, 3 veces, divorciados, con hijos por aquí, por allá. Cuando la palabra de Dios me dice otra cosa, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, y si los diáconos también quieren trabajar, pues sean maridos de una sola mujer, por ejemplo. O hombres que viven cayendo en pecado y que en secreto son débiles y esclavos de sus debilidades. Entonces, como que no cuadra, no hay un balance entre lo que se predica y lo que se vive. Entonces, el Señor nos está dando una clave, y es la de que tenemos que balancear, tenemos que contabilizar, tenemos que factorizar, tenemos que juntar. No sé cómo decirlo, tenemos que tener presente las dos cosas a la misma vez: el testimonio y la palabra que predicamos. Allí mismo, en la misma carta de 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí vemos otra característica de un maestro falso, que se guía de sus propios sentidos. Esto es lo que la palabra de Dios lo llama los sensuales, que no tienen el espíritu, como dice el libro o la carta de Judas. Son aquellos que mutilan al cuerpo, enseñan y predican con palabras artificiosas, con fábulas bien formadas y bien delineadas, pero que no tienen el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu Santo, son débiles y no pueden vencer el pecado porque no pelean, no son capaces de ganar la batalla. Y la palabra de Dios dice que aquel que es vencido de algo se convierte en esclavo de aquel que lo venció. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 justamente dijo que Él vino para dar libertad, y que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y estaba hablando en un solo contexto y en uno solo. Y estaba hablando de la libertad del pecado. Es más, en Mateo, cuando se profetiza la llegada de nuestro Señor Jesucristo por un ángel, le dice que Él se ha llamado Jesús, su nombre será llamado Jesús, y porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la salvación verdaderamente es de nuestros pecados. ¿Y cómo es que Dios nos salva de nuestros pecados? Perdonándolos. ¿Y cómo nos perdona? Cuando nos arrepentimos. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es de que Dios tiene el poder, la capacidad y el deseo de perdonarnos si es que tú te arrepientes. Ese es el evangelio. Entonces, estamos enseñando en esta hora porque en estos tiempos me ha llegado a mis oídos y he visto que muchos están confundiendo, muchos están siendo oprimidos, y lo otro que está causando estas doctrinas es confusión, opresión y duda. La palabra de Dios dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La opresión es del diablo. Y la palabra de Dios también dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz en todas las iglesias del Señor. Quiere decir que doctrinas, discusiones, intercambio de puntos de vista que producen en tu vida confusión, opresión y duda provienen directamente de Satanás. Y aquí la palabra del Señor nos estaba ya advirtiendo desde el principio en Mateo capítulo 7:15, Mateo capítulo 24:24. Vamos a leerlos también. Mateo capítulo 24:24. Dice la palabra de Dios:
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y hay que tomar en cuenta esta palabra muy seriamente. Por eso que estamos enseñando en esta oportunidad, porque se ha desatado una doctrina. Y ya, como dije en una reunión que tuvimos, Satanás ya soltó a sus perros, soltó ya aquella ramera, madre de todas las rameras, llamó y ha empezado a soltar a sus perros para destruir la fe cristiana, empezando de los que se llaman católicos, empezando por ahí, para destruir su fe desde la misma base, usando las propias escrituras. Es una estrategia muy antigua. Como dijo el Señor Jesús, vienen como ovejas. Tienen apariencia de piedad. Pablo dice que si Satanás se disfraza como ángel de luz, cuánto más sus ministros como ángeles de justicia. O sea, una de las características con la cual viene este engaño tremendo es que van a usar las escrituras y van a usar las palabras originales en el hebreo y en el griego para que tengan peso en las mentes y en las conciencias de las personas, creyendo que una persona tan instruida, tan letrada, tan yendo a las raíces de la palabra, ¿cómo es posible que puedan equivocarse? Bueno, imagínense, el Señor Jesucristo estaba delante de todos los doctores de la ley que se sabían la Torá de memoria, conocían las escrituras de tapa a tapa y sin embargo tenían al Dios bendito manifestado en carne, el mismo Mesías, aquel que iba a venir, y no lo reconocieron. No lo reconocieron. Entonces, todas las profecías que se hablaron del Señor Jesucristo nunca la vieron, nunca la entendieron. Nunca pudieron entender lo que pasó en sus vidas. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, vieron la estrella y que el Señor por sueños es protegido porque Herodes quería matar a los niños, y en sueños un ángel le habla a José para que se vaya a Egipto porque Herodes pretende matar a todos los niños, al niño. Y José y María estuvieron en Egipto un tiempo y luego vuelve a hablarle el ángel, regresa otra vez a Israel. Y la palabra de Dios dice, para que se cumplan las escrituras, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, imagínense si Dios por su Espíritu Santo no revela que esa escritura, que creo que está en Oseas capítulo 11, verso 1, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, jamás y nunca podían entender que se refería al hecho de que José y María tenían que regresar de Egipto porque era el tiempo de volver. Nunca hubieran entendido. Cuando la profecía decía, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Sabemos que Raquel era la esposa de Jacob. Jacob era el Israel que Dios eligió. Entonces, ¿qué se iban a imaginar los doctores de la ley de aquel tiempo que se estaba refiriendo justamente a la orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años porque él se sintió burlado por los magos que vinieron del oriente? Se sintió burlado y mandó a matar a todos los niños porque pensaba que dentro de ellos iba a matar al Mesías. O sea, es imposible que los doctores de la ley podían entender o interpretar correctamente si la misma palabra de la Escritura y el Espíritu Santo no lo revela. Entonces, por ejemplo, cuando se fue a vivir a Galilea, en ese sector, y dice, la ciudad asentada en tinieblas vio gran luz. ¿A qué se refería eso? Solamente el Espíritu Santo podía dar a conocer de qué estaba hablando la palabra de Dios. Si bien es cierto, la Escritura, la Biblia, la puede leer todo el mundo, pero solo el Espíritu de Dios es el único que puede dar entendimiento a aquellos que están preparados para recibir. Y normalmente la revelación, el conocimiento de la verdad es conforme a la piedad, como dice Tito. Voy a leerlo, Tito capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios, Tito capítulo 1, verso 1, y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la
verdad que es según la piedad. O sea que volvemos a juntar estos dos factores que tienen que estar juntos, que tienen que caminar paralelos, que es el conocimiento de la verdad, el predicar y profetizar verdad, pero que tiene que estar respaldado con un testimonio y con una vida y con frutos que deben corroborar esa palabra. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Y voy ahora a citar una de las escrituras más importantes para esta enseñanza, que está en Primera de Juan y en Segunda de Juan. Una de las más importantes. Capítulo, vamos a ver, Primera de Juan capítulo 4. Perdón, Segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan capítulo 1. Voy a leer del 7 al 9. Porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, el engaño viene desde tiempo atrás, y aquí tengo una línea histórica donde esta cruz, pues lo que comúnmente llamamos cruz, es tauros, que en realidad es un madero, una estaca, que también podría ser un poste vertical, pero solamente por consenso de conocimiento general de la gente vamos a dibujar de esta manera una cruz, un tauros. Y de aquí para acá es el antiguo pacto, donde se creía pues que lo que ahora el Yod-Heh-Vav-Heh, o lo que algunos llaman Jehová o Yahweh o Yahvé, es el Dios del antiguo pacto, lo que le llaman muchos el Padre, y que Jesús, cuando caminó en la tierra con sus discípulos, es el Hijo. Y luego, a partir de su partida al cielo, cuando Él ya se va, viene entonces lo que le llaman el Espíritu Santo. Entonces, según algunos, ahí están las tres personas: Jehová, el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ya aquí mismo el Señor había dicho: guardaos de los falsos profetas, porque vienen como ovejas. El apóstol Pablo, aquí por el año 40, 50, 60, había dicho lo que dijo, lo que acabamos de leer. Y el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, el más anciano, como él mismo se llama, el anciano, a la elegida y a los hijos de ella, y se refiere de esa manera: el anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, leyendo lo que estábamos diciendo, verso 7, porque muchos engañadores han salido del mundo, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, ¿qué significa que Jesucristo ha venido en carne? O sea, mucha gente esto lo interpreta de una manera incorrecta, porque tiene que interpretarse a la luz de todas las Escrituras. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: mirad por ustedes mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y dice aquí, y este es el versículo que quiero ponerlo como el centro: cualquiera que se extravía, o sea, cualquiera que se desvía, que se pierde, que se aleja y no persevera, no se mantiene, no permanece, no está unido, no está conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces vemos que en esta carta se habla de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Versículo 3. Se habla de Dios Padre y Señor Jesucristo. Se habla del Hijo del Padre en verdad. Se habla de la verdad misma. Luego se habla de la doctrina de Cristo, que el que se aleja de la doctrina de Cristo no tiene a Dios.
Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, para no dar muchas vueltas, lo que queremos decir es lo que dijo el apóstol Pablo en primera de Timoteo, me parece, capítulo 6. O capítulo 6, o capítulo 6, el versículo 3. Él dijo que si alguno no se conformaba a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ahí vemos que se vuelve a repetir el mismo principio, la doctrina, lo que se enseña, lo que se predica junto a la piedad, al testimonio, a los frutos. O sea, las palabras de nuestro Señor Jesucristo tienen que estar unidas a la doctrina, pero la doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar unida conforme a la piedad, a los frutos, al resultado de una persona que tiene la verdad, que la predica y que enseña la doctrina, pero que su vida tiene frutos. Y lo voy a leer de corrido. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, el Señor nos está ya dando una receta. Apartémonos de los tales. Ok, poniendo este fundamento, esta base, la cual es la doctrina del Señor Jesucristo, es lo más importante. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne y Él interpreta su palabra. Y nadie puede interpretarla mejor que Él. Y si bien es cierto, la Biblia interpreta la Biblia, pero nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad y el derecho de interpretar la Biblia con la Biblia, pero a través de su Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene que estar morando en una vasija que está predicando, que está testificando acerca de la doctrina verdadera. Su vida tiene que reflejar eso. Si no es así, hay un problema. Si no es así, hay un problema. Y por último, en 2 de Pedro, ya habíamos leído esto alguna vez, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Por qué estas personas que traen doctrinas encubiertas van a negar al Señor que los rescató, al Señor que los perdonó, al Señor que les limpió sus pecados? ¿Por qué? Porque se vuelven a ensuciar en sus pecados. Se concentran en la letra, en el hebreo, en el griego, en las raíces hebreas, pero su vida en una forma patética y sus frutos revelan otra cosa. Y eso es lo que queremos enseñar acá. Que tengamos mucho cuidado. Hay muchos que están escuchando a muchos maestros por allí, pero que no conocen qué clase de hombre es ese y no saben ni conocen la clase de frutos que tienen. Entonces, estas personas, falsos maestros, van a introducir encubiertamente herejías que van a destruir tu vida, van a traer confusión, van a traer engaño, van a traer opresión y duda, y van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces yo creo que ya estamos bien advertidos acerca de este tema, de que prestemos atención a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, vamos a lo que venimos. Vamos a destruir argumentos, como dice la palabra de Dios. Derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, toda doctrina, toda palabra que se levante en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en contra de la verdad, llevando cautivo todo pensamiento a la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo la tenemos acá. Por sus frutos los conoceréis. Y entonces quiero hablar de una doctrina que ha aparecido pues en nuestros tiempos. Y aquí he puesto la línea del tiempo de esta manera. El antiguo pacto con YHWH, que representa lo que la gente llama Jehová, y lo que la Reina Valera también lo dice de esa manera, y en otras Biblias le dicen Yahweh o Yahvé. Otros usan el término de Yeshua, porque creen que la Biblia del antiguo pacto, del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, según ellos se escribió en hebreo, y eso es falso. El apóstol Pablo predicaba en griego, escribía en griego, koiné, y ese era el lenguaje común que toda la gente usaba. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Así que ese es otro tema, pero estamos aquí más o menos separando la línea del tiempo, donde en el año 100 el apóstol Pablo termina su ministerio, más o menos en el año 90 se supone, pero lo he redondeado allí para que tengamos una mejor idea. Y más o menos en el año 300, o sea 300 años después, apareció el primer concilio de Nicea, convocado por Constantino I en el año 325 después de Cristo, donde aparece por primera vez el credo de Nicea, que hasta el día de hoy se recita, y que en el 381 se acerca, en el 381, el otro concilio de Constantinopla, vamos a decir, ajusta el credo de Nicea, que lo tengo acá, lo ajusta y lo tiran hasta el día de hoy, en el 381, en el año 381. ...476 después de Cristo, de acuerdo a la enciclopedia, es el fin del Imperio Romano de Occidente. Diferente al fin del Imperio Romano de Oriente con la toma de Constantinopla por los turcos. Y también esta fecha representa el fin de la Edad Media. Y casualmente en esta fecha, en el fin de la Edad Media y en el comienzo de la Edad Moderna, prácticamente aquí suceden muchísimas cosas, pasan muchas cosas. Viene el famoso Renacimiento, viene la invención de la imprenta, viene el Edicto de Milán, ese edicto en España que echaron a los judíos de allí. Vamos a ver lo que dice aquí. Viene Erasmo de Rotterdam también. Ahí entra Juan Calvino en Francia. Ahí viene la Reforma. Viene las 5 solas de Calvino. Aparece la coma joánica en el 1522, en manuscrito en griego. La coma joánica aparece en la tercera edición de Erasmo de Rotterdam. En la primera y en la segunda no aparecía la coma joánica, sino que aparece en la tercera edición. Y para los que no saben qué es la coma joánica, es el versículo de Primera de Juan capítulo 5, verso 7, donde dice: porque 3 son los que dan testimonio, y esto es lo que añadieron. Eso es lo que se llama la coma joánica, que le añadieron con puño y letra, así, lo añadieron prácticamente sin vergüenza. Y dice, esta es la coma joánica: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Eso
esto que acabo de leer, en el cielo, 2 puntos, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Eso fue añadido, todo el mundo lo reconoce, saben que fue un añadido en la tercera edición del Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Entonces, ¿cómo se debería leer? Pues sin eso. Entonces, ¿cómo se debería leer? Se debería leer de esta manera, porque 3 son los que dan testimonio. El espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Así debería leerse. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos temas así? Porque las herejías encubiertas que habló el Señor Jesús, el apóstol Pablo, Pedro y todos sus discípulos, desde un principio aquí, en este tiempo, ya se habían hablado las herejías. Y los concilios ecuménicos, empezando de aquí, todos y cada uno de ellos fueron convocados por los emperadores romanos. Si un concilio es convocado, organizado, financiado, promocionado por el emperador romano, y que yo sepa, los emperadores romanos son los que ejecutaban y quemaban vivos a los hijos de Dios. Entonces eso nos demuestra que la llamada Iglesia Universal realmente lo que es una prostituta, es una gran ramera, madre de muchas rameras. Nunca fue iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y por mucho tiempo yo también acepté el credo de Nicea como la base de la fe. Cuando el Espíritu Santo me decía, pero ¿qué puede producir un emperador idólatra, pervertido, organizando un concilio para producir un credo de fe? Algo está mal. Quiero leer el credo de Nicea del año 325. Y dice, voy a leer acá lo que dice la enciclopedia. El credo resume los principios básicos de la fe cristiana de una manera relativamente sencilla, con la intención de proporcionar un recurso para memorizarlos y proclamarlos a los fieles. Implícitamente condena los errores más difundidos como medio para identificar las posibles disidencias. Modificaciones posteriores del credo buscarían dar mayor precisión a la definición de las herejías contemporáneas. La versión ampliada del símbolo niceno dictada en el Concilio de Constantinopla en el 381, estamos hablando en el primer Concilio de Constantinopla, que se denomina símbolo niceno-constantinopolitano, surgió por la necesidad de la Iglesia de establecer claramente lo que debe creer cualquier bautizado sobre el Espíritu Santo y en contra de las ideas heréticas de ese momento. Y aquí voy a leer el credo de Nicea. Dice, creemos en un solo Dios. Bueno, hasta ahí está muy bien. Yo también estoy de acuerdo. Padre Todopoderoso, gloria a Dios, Creador de todas las cosas visibles e invisibles. Pues ahí estamos de acuerdo. En un solo Señor Jesucristo, de acuerdo, que es el Hijo de Dios, de acuerdo, unigénito, de acuerdo, nacido del Padre. O sea, allí tenemos un problema. El unigénito nacido del Padre. Bueno, eso tendrían que probarlo con las Escrituras. Es decir, de la sustancia del Padre. Y acá hay un problema. Dios de Dios. O sea que si creemos que es un solo Dios y acá me dicen que es Dios de Dios. O sea, Dios es uno solo. De Dios, o sea, que son dos dioses. Y hay un problema. Que este Dios, dicen ellos, es luz. Pues gloria a Dios, sí. Pero dice, es luz de luz. O sea, no es la luz sola, sino que es luz de otra luz. Dios verdadero, y ahí se vuelve a equivocar, de Dios verdadero. O sea, ¿qué significa eso? O sea que esto en realidad
tenía que haber dicho más o menos así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nada más, es decir, unigénito del Padre, dice aquí, de la sustancia del Padre, Dios, luz, verdadero Dios. Y acá dice, engendrado, no creado. O sea, aquí reconocen que el Hijo fue engendrado. O sea, que si fue engendrado tiene un inicio. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. O sea, dice que por el Padre todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por vosotros los hombres y por vuestra salvación bajó y se encarnó. O sea, ¿quién bajó? Porque hay Dios de Dios, o bajó el Padre o bajó el Hijo. Es una confusión. Padeció, o sea, el Hijo padeció, porque el que padeció fue el Hijo, y resucitó al tercer día, el Hijo. Y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo. O sea, también creen en el Espíritu Santo. Y a los que dicen, hubo un tiempo en que no existió, y antes de ser engendrado, no existió. O sea que el Hijo siempre existió, pero fue engendrado según ellos. Y fue hecho de la nada. O sea, para los que creen que no existió y antes de ser engendrado no existió, y fue hecho de la nada o de otra hipostasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de Dios es creado. O sea, el que pretenda que el Hijo de Dios es creado y sujeto de cambio y de alteración, a estos los anatemiza. O sea, los llama anatemas la Iglesia Católica. Eso fue lo que se dijo en el año 325. Y en el 381, pues lo modifican. El credo niceno lo hacen niceno-constantinopolitano en el 381. Y ahí lo perfeccionan y dicen, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito de Dios. Hasta ahí está bien. Nacido del Padre antes de todos los siglos. O sea que nació antes de todos los siglos. O sea que cuando el ángel viene y nacerá y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros, no. Para él nació antes de todos los siglos. Es un error. Luz de luz, repiten el error. Dios verdadero de Dios verdadero, otro error. Engendrado, no creado. O sea que fue engendrado, pero no creado. Es una confusión total. Que por vosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó. O sea, el Hijo bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Bueno, en ningún lugar yo encuentro que el Hijo o el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Padre. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia. Y bueno, si ustedes están escuchando esto, pues escríbanme y encuéntrenme una parte en las Escrituras, porque yo las he buscado todas. Y aquí creo que tengo la concordancia, donde están todas las veces que se escribe la palabra la diestra. Y lo que encuentro, pues empezando en el Nuevo Pacto, en Mateo, desde Mateo, lo que dice en todos lados es la diestra. Dice que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. No dice nunca que el Hijo está sentado a la diestra del papá. Lo que dice siempre es que el Hijo del Hombre está sentado a la diestra del poder de Dios. A la diestra del poder de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra del poder de Dios. En otra carta del apóstol dice, donde se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. En Hebreos 10, 12, se ha sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3, 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, etcétera. O sea que en ninguna parte de las Escrituras encuentro que el Hijo se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios habla del Padre, el Hijo, está hablando de una manera natural, alegórica, para que podamos comprender la relación del misterio que Dios se propuso en sí mismo de manifestarse en carne. Y ese misterio de Él prepararse un cuerpo, tomar un cuerpo y nacer de mujer en un tiempo determinado, bajo la ley, bajo un imperio, y que Dios entra en escenario como Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ese es un misterio, el misterio de Cristo, el misterio de Dios y del Padre, el misterio o sea, es un misterio, pero que la gente, como es el Hijo y el Padre, en su mente tienen que ser dos personas separadas, en su cerebro. Eso es lo que piensan. Por eso que en las Escrituras nunca dice el Hijo se sentó a la diestra del Padre. Nunca dice eso. Dice el Hijo se sentó a la diestra del poder de Dios, a la diestra de la majestad de Dios. Nunca dice que el Hijo se sentó junto al Padre, porque ahí sí podrían decirse que, bueno, ahí está el Hijo y el Papá. Pero no es así. Entonces, ¿por qué leo este famoso credo de Nicea? Lo que quiero establecer aquí, ¿qué nos importa todo esto? Como lo he enseñado muchas veces, el Imperio Romano, según la cuarta bestia de Daniel, o la estatua de Nabucodonosor, donde la cabeza, el pecho, los brazos, el vientre, y luego termina, son 1, 2, 3 y 4. Y que acá en los pies, los 10 dedos, mezclado de hierro y barro, que no se puede mezclar, ahí viene del cielo una piedra y toda la historia de la humanidad cae, todo cae. ¿Cuándo? En la cuarta bestia, no hay una quinta bestia. No hay una quinta bestia, o sea que quiere decir que realmente lo que ha pasado acá, en que se nos ha enseñado que en el 476, con el último emperador romano llamado Rómulo Augustulo, pues se cayó y se terminó el Imperio Romano, y que pasaron prácticamente casi 1000 años después. Imagínense, 1000 años después, y recién cae el otro Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, o sea, 1000 años después. Entonces, para mí, que lo que ha pasado, que a partir prácticamente de estos años aquí, lo que se ha producido, ¿no?, desde el 476, que aquí empieza la Edad Media, hasta 1452, donde termina, que estos son más o menos 1000 años hay acá aproximadamente, donde ellos han hecho lo que han querido, se inventaron todo lo que han querido, y el Imperio Romano continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos bajo un imperio romano que hizo alianzas humanas. Ahora ya no es tan fuerte como unas piedras de hierro, porque pues se mezclaron con alianzas humanas. O sea, el Imperio Romano, de un solo emperador, pues se ha convertido en muchos reyes, en varios reyes que se casaron entre ellos, hicieron pactos, y hasta el día de hoy ahí tienen a Alemania, ahí tienen a Francia, ahí tienen pues el reinado de Inglaterra, tienen allí a Italia, a España, a Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. El Imperio Romano partido, debilitado, pero sigue vigente. Ahora, vamos al grano, porque si no, no vamos a terminar. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos con la doctrina que ha sido ya
desatada. Prácticamente ya el Vaticano ha soltado a sus perros. Son principados de alta jerarquía, son demonios de alta jerarquía, porque están ya atacando a la fe de una manera espectacular y están usando las escrituras y están diciendo que Jehová del antiguo pacto es un Dios malo, es un sistema de leyes maligna que mataba a mujeres y niños y que todo es una forma para controlar a la gente. Yo he escuchado eso. He escuchado a unos que dicen que no hay que tomar la Biblia literal, que nada en las escrituras es literal. Y cuando yo escucho eso, y se me viene por el Espíritu Santo las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice que ni una jota ni una tilde va a pasar, que todo lo que está escrito, la jota y la tilde se va a cumplir. O sea, cuando se me vienen decenas y decenas de escrituras, yo digo, ¿cómo es posible que un hombre pueda decir eso? ¿Cómo es posible que un hombre pueda maldecir este nombre que ni lo sabe pronunciar bien, porque es impronunciable? En realidad esto no fue diseñado para pronunciar, porque esto no significa lo que la gente cree. Yahweh o Jehová, que es el papá de Jesús. Pues lo que no logran comprender que en el Yod, He, Vav, He, lo que representa esto en las letras hebreas, ya tenemos la enseñanza que el Espíritu de Dios nos reveló el nombre de Dios, que es el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y el omega, el que vive y estuvo muerto y el que aquí vive vivo para siempre, dice el Señor Jesús. El alfa y la omega, el Dios todopoderoso. El Yod, He, Vav, He representa eso. Yo soy el que soy. O sea, cuando dice Jehová Nisi, porque yo antes creía que sabía pues la Biblia, que los nombres de Dios son 7. Son Jehová Sidkenu, Jehová Jireh, es mi proveedor. Entonces, lo que realmente esto significa no es Jehová Jireh, por ejemplo, o Jehová Nisi, mi estandarte. Lo que significa es: el Señor es tu estandarte, el Señor es tu pastor, el Señor es tu bandera, el Señor es tu sanador. ¿Por qué? Porque Él es, siempre fue, es y será. El que era, el que es y que será. Por eso que cuando dice, y si me preguntan, ¿quién te ha enviado? Diles que yo soy. Pero yo soy, no, yo soy el que soy. Él es todo. Él es la vida. Él es Shalom, Jehová Shalom, Jehová Shalom. No entiende, yo estaba igual que un perico ahí hablando lo mismo. O sea, no entendía, no tenía entendimiento. ¿Por qué? En mi opinión, es porque yo estaba muerto en delitos y pecados. El conocimiento de la verdad es conforme a la santidad y a la piedad. A mayor santidad, mayor revelación. Al que tiene se le va a dar más, al que no tiene lo que pretende tener se le va a quitar. Por eso es que es imposible que uno que predica doctrina sana, según él, pero está viviendo en pecado, practicando pecado, codiciando, como dice la palabra de Dios, sus ojos están llenos de adulterio. O sea, el Señor Jesucristo identificaba a un árbol malo por las intenciones de su corazón. Entonces es difícil que alguien vea las intenciones del corazón de un hombre, pero tú mismo que predicas y enseñas y estás lleno de adulterio, lleno de fornicación, porque tus ojos están que codician lo que no tienes que codiciar, eso ya te debe dar una idea de cómo estás delante de Dios, que la revelación y el entendimiento que tienes está pervertido. Eso es lo que significa. Que el conocimiento y la doctrina tiene que estar en línea con el testimonio y con los frutos de la persona. Y lo dice la palabra de Dios. Sabemos, en 1 Juan 5, 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros que estamos en la verdad? La Biblia dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea que
Dios no se le olvidó el detalle importantísimo de comunicar a sus hijos que están viviendo en la verdad y que tienen el testimonio de Él directo, pues lo tenemos. Y cuando lo tenemos, nuestra vida da los frutos correspondientes. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y miren lo que dice acá. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El Hijo de Dios. Pues si alguien encuentra el Hijo del Padre, me avisa. Si alguien encuentra por ahí el Hijo del Padre, me avisa. Para aprender. Entonces, estamos aquí. Hoy se está hablando de esa doctrina. Es una doctrina que hay un hombre que lo está representando, que se llama Mauro Biglino, autorizado por el Vaticano. Imagínense la ironía. El Vaticano le dio permiso a este hombre para que pueda destruir la fe católica, diciendo que el Dios Jehová en realidad era un Anunnaki, un gigante, ¿cómo lo llaman ellos también? Un extraterrestre, era un dios, porque hay muchos dioses. Y ahí están acercándose los testigos de Jehová, que Jesús es un dios menor, que Jesús es uno de los dioses, y unos se atreven a decir que es el hermano de Satanás, y otros dicen que es el arcángel Miguel. Unas doctrinas espectaculares que se están haciendo, ¿cómo se dice? Están endulzando los oídos, están endulzando el paladar de muchos que la están escuchando. Y de pasadita quiero decir, yo personalmente, Dios quiso que entrara, porque tenemos el canal de la página de Facebook para, pues, pregonar la verdad. Y de casualidad encontré un diálogo de un hermano que conocemos y vi un diálogo, porque él estaba de amigo en un Facebook, y vi un diálogo de 30 y pico de dime y diretes, o sea, de refutar y decir. Y este varón dio un testimonio que prácticamente se arrepintió en el alma porque le entró confusión, le entró miedo, le entró duda, le entró presión. Y cuando entro, sin querer, llegué a descubrir que esto fue lo que pasó. Se puso a discutir con una persona y está de amigo en su Facebook. O sea, digo, Dios mío, pero la gente que ha conocido la verdad, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que está escuchando a esta otra gente que está predicando que Jehová es un Dios y lo maldicen. Y pues la palabra Jehová en mi Biblia, en la Reina Valera, no lo uso más porque sé que no se pronuncia Jehová. Yo la he tachado y pongo, pues, simplemente como el Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto se habla de Señor. No se menciona Jehová, no se menciona la YHWH, se menciona el Señor. Entonces yo prefiero también adecuarme a las Escrituras como están en el Nuevo Pacto, y prefiero llamarle Señor en lugar de Jehová. Pero este hombre está maldiciendo a Jehová, y no que esté de acuerdo que así sea el nombre, sino lo que representa el nombre, porque así fue traducida. Y Dios sabe cuál es su nombre y sabe quién es Él, no necesita que lo defiendan. El problema está que esta doctrina está causando que la gente comience a leer las Escrituras, y cuando Dios efectivamente manda a Saúl a matar a todos, la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible? ¿Qué clase de Dios es ese? Yo te voy a decir qué clase de Dios es ese. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Quiero hacerte recordar lo que dije al principio, que si alguno se extravía, se desvía y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios. Así de simple. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 4
y vamos a ver las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de esa doctrina de hoy en día, hablando de Jehová, que es un sistema de leyes para controlarlo, y maldicen el nombre, y que Jehová es un Dios malo, que pues es un Dios menor. Esos unos dioses eran los extraterrestres que siempre han estado, que ellos fueron los que formaron y crearon al hombre. Y eso es lo que está hablando este fulano, este autor desatado por el Vaticano. Y lo están haciendo bien porque va en línea con la NASA, va en línea con los extraterrestres, va en línea con todas las señales que se están viendo en los cielos, va en línea de todo. Ya lo han declarado las autoridades de este país, de la más alta esfera, han dicho que ya tienen contacto con extraterrestres. O sea, ya esto es una orden dada. Esto es una orden dada. Y esto creo yo que es uno de los engaños, como se dice, más grandes, lo que está profetizado en Tesalonicenses, un terrible engaño, una terrible decepción, una ilusión, un poder engañoso, como dice la palabra de Dios, para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque no amaron la verdad, porque la desecharon, porque no quisieron. ¿Cuál es la verdad? Que la verdad va junto con la piedad, la verdad va junto con la santidad, la doctrina va junto con una vida santa y consagrada. Si tú separas eso, estás frito, estás muerto, estás ciego. Apariencia de piedad, apariencia de oveja, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Si tú separas la santidad de la doctrina, estás muerto. Y da la casualidad que estas personas que saben mucho, pues están fornicando, están mintiendo, no les importa, pero eso sí, pues dan ayuda a los pobres y tienen mucho amor. Hay que amar a todo el mundo. O sea, Dios te manda amar, sí, pero te manda que seas santo. ¿Qué es lo que estás viendo con tus ojos? ¿Qué es lo que estás tocando con tus manos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Entonces, veamos lo que dice las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Vamos a ver qué respondió. Estamos hablando de que va a responder es el Dios bendito, único, creador de los cielos y la tierra, manifestado en carne. O sea, vamos a ver qué dice, porque su palabra es ley. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! O sea, escrito está. ¿Y de dónde sacó eso? Vamos a ver de dónde lo sacó. Lo sacó de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y quiero leerlo. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. ¿Qué dice? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Oh, o sea, el Señor Jesús citó la palabra de Deuteronomio 8:3, donde dice que de todo lo que sale de la boca de Jehová. Oh, entonces, ¿qué hacemos? Si Jesús, que es Dios, manifestado en carne, le dio la gana de mencionar Deuteronomio 8:3, donde ya sea que se escriba así, ya sea que se escriba Jehová, ya sea que se escriba Yod-Heh-Vav-Heh, o ya sea que se escriba Yahweh o Yahweh, no me importa en absoluto. El Señor lo citó. Y tú me vas a decir que este nombre es maldito, que este nombre es un Dios falso, que este nombre es un Dios malo, que es un Dios impostor. Pues ten cuidado. Si alguno no se agarra firme de las palabras sanas de Jesús, estás muerto. Te lo digo ya. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que no está agarrado a lo que Él dijo está muerto, no tiene a Dios. Vamos a ver un segundo testimonio. Entonces, pues el diablo astuto le dijo: entonces si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Bueno, ya que escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra.
Jesús le dijo, 2 puntos. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. A ver, si yo entiendo bien, lo que le dijo es: no tentarás al Señor tu Dios. Eso fue lo que salió de los labios del Señor Jesús. Escrito está. Bueno, queremos saber dónde está escrito eso, porque ya que lo citó él, eso está en Deuteronomio capítulo 6 y también el verso 13. 6:13. Citó Deuteronomio 6:13, que dice: a Jehová. A ver. En otra versión dice a YHWH. En otra versión dice a Yahvé. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. O sea que el Señor Jesús cita a Jehová. Tercer testimonio. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esto es lo que vamos a leer, Deuteronomio 6:13. El diablo entonces le dejó. 3 testimonios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Deuteronomio 8:3. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Estamos hablando de 3 testimonios. No tentaréis a Jehová vuestro Dios. No tentaréis al Señor tu Dios, no tentaréis a Jehová, Yahweh, como tú quieras decirlo. Yo lo digo: al que era, al que es y al que ha de venir y al que será para siempre. Al yo soy. El punto de esta enseñanza es que ¿quién somos nosotros para estar escuchando a falsos profetas, falsos maestros que introducen encubiertamente herejías que conducen a la destrucción, que conducen a la confusión, que conducen a la duda y que conducen a la opresión? ¿Qué haces tú escuchando? La palabra dice: apártate de los tales. ¿Qué haces tú siendo amigo en su Facebook? ¿Qué haces tú siendo suscrita en su YouTube? ¿Qué haces tú? Esta enseñanza es para hacer una advertencia a todas las almas, a todos los hijos e hijas de Dios que con sincero corazón buscan la verdad. Busca la verdad en la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Pero esta palabra de Dios representa los pensamientos y las intenciones, los propósitos, el corazón y los planes de Dios revelados. Pero ese Dios bendito que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que dejó este legado para sus hijos, para su pueblo, cualquiera puede comprarlo en la librería. Si no tienes su espíritu, el cual es santo, no vas a poder entender. Así que mi recomendación es que si tú buscas la verdad de todo corazón, asegúrate que tu conducta, tus frutos, tu vida, tu integridad estén conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negar lo que el Señor Jesús nunca negó? De acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que tú leas en tu Biblia Reina Valera Jehová o esto, estamos hablando
del Dios único y verdadero, que en un momento de esta línea histórica nació de mujer, como está escrito, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estamos hablando del único Dios verdadero. Porque hay una gente que cree que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está aquí. No está aquí, que está en el cielo. Pero ¿cómo? Tú estás hablando. Yo y el Padre, uno somos. El misterio de Cristo sigue siendo un misterio en estos tiempos. ¿Cuál sería el resumen de esta enseñanza? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mirad cómo oís. Porque todo está aquí, en tu boca y en tu corazón. Porque Dios sabe, si tú te has arrepentido, Él te perdona, te limpia, te da su espíritu. Como dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Señor, el que está con el Señor, tiene el testimonio en sí mismo. La unción misma nos enseña todas las cosas, pero la unción es el Espíritu Santo. El testimonio que tenemos en nosotros mismos es Dios mismo aprobándonos. Pero nuestros frutos y nuestra vida consagrada, apartada, tiene que estar allí, paralela, juntamente, mezclada en una sola verdad, la verdad morando en nosotros. Espero que haya sido bendición. Tengan mucho cuidado a quien están escuchando. Lean la palabra, escudriñen la palabra ustedes. Humildemente búsquenla de todo corazón. El Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y Él tiene el poder para revelar su palabra a todos aquellos que la buscan con humildad, con sinceridad y con consagración. Bendiciones.